Enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto plataformas de internet. Están dando a conocer en estos momentos en Morena la votación en Jalisco. Lomelín estaría arriba, en segundo lugar estaría Claudia Delgadillo. Vamos a escuchar un fragmento de lo que están anunciando en este instante. Las tierras de nuestro Valle de Mexicali, que hoy más de 100 años... Los resultados, pero básicamente es el mismo ordenamiento que vimos en la opinión positiva. Primero es Carlos Lomelí, seguido por Claudia Delgadillo y en tercer lugar está Chema Martínez. Bueno, pues ahí están los datos. Le comento, si usted nos acaba de sintonizar, que por Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena va a la cabeza con 40%, Verónica Camino con 8.9%, en Tabasco Javier May va a la cabeza con 51.2%, en segundo lugar Yolanda Osuna Huerta con 14.5%, en Puebla Armenta se lleva la elección con 22.3%, la encuesta se entiende, 22.3%, Claudia Rivera 11.9%. El que se reservó comentarios para los próximos días es el coordinador Mier, quien queda pues fuera de esta posibilidad de ser el candidato de Morena al gobierno de Puebla. A lo mejor pues lo recuperan como candidato a senador, pero ya gobernador probablemente sea su primo Alejandro Armenta. En el caso de Veracruz, Rocío Nale por una cabeza, literalmente, por eso pusimos el tango para empezar, 16%, Manuel Huerta 15.2%, Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados, muy atrás con 5.2%, Margarita González Arabia gana con 20% en Morelos y Carlos Lomelí va adelante. Por tanto, bueno, pues ahí están los estados, las entidades que han sido reveladas y tenemos pendiente pues que ordenen quiénes en 5 entidades federativas tiene que haber mujeres. Ya descuente Veracruz, descuente Morelos, tiene 2, hacen falta 3 mujeres más. Entonces será Jalisco, será Chiapas, será la capital de la República, será Guanajuato. Algunas de ellas tendrá que ser mujer o, bueno, a menos que cambie en Yucatán, aunque la distancia entre Díaz Mena y Camino es muy amplia. Bueno, todo eso se está en estos momentos cocinando. Hace un instante platicaba con la secretaria Buenrostro sobre la evolución de la economía mexicana, un optimismo enorme por los niveles de inversión extranjera directa que hemos tenido. En un momento más subimos a las redes sociales la conversación. Le comento que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, dijo que se ampliará el programa de regularización de autos de procedencia extranjera. AMDA insiste en que esta medida puede provocar una reducción del 20% de los vehículos. Un juez de Chihuahua otorga una tercera suspensión que frena por tiempo indefinido la extinción de los fideicomisos. Marcelo Ebrard dice que ahora sí, el lunes va a anunciar cuál es su futuro político. El que sí confirmó es el líder chino Xi Jinping, sí va a PEC, y además anuncia que va a tener en este caso, bueno, pues una reunión con Joe Biden. Segundo golpe al crimen organizado de Hong Kong. De verdad es que la venganza china con México ha sido despiadada. 2 decomisos en espacio de una semana, con origen en México, lo cual pues da mucho que pensar. Me permite que hagamos una breve pausa. Seguimos con la información. Tengo aquí la revista Armas, que tiene pues un expediente completo sobre los 200 años del Colegio Militar, un número que por supuesto conservaré con enorme gusto, porque además está la secuencia de quienes han dirigido en los últimos años, bueno, toda la historia. Está literalmente el Colegio Militar, nombres por supuesto de enorme relevancia. Está Felipe Ángeles, entre otros generales que han marcado la historia antigua y reciente de nuestro país. Estamos hablando, en la actualidad es el general Maldonado, antes estuvo el general Mondragón, nombres de enorme relieve en la vida militar. El general Álvarez, el general Fullón, nombres que después han sido subsecretarios o cargos muy importantes. Ver cómo se va articulando la cadena de mando y la formación de un servicio, en este caso militar, no es civil, servicio profesional al servicio del Estado. El general Durán, el general González, el general García Priani, el general Sánchez Aguilar. Recuerdo también, además con gran afecto, al Tomás Ángeles de Aguajare, mi general, un gran saludo. Al general Cienfuegos también un gran saludo, uno de ellos, bueno, subsecretario, el otro secretario. Rigoberto Castillejos, veo también pues a mi general Cervantes, a quien también
también le mando un gran saludo, también fue secretario de Defensa Nacional, en su momento directores del colegio militar. Bueno, pues ahí está la revista Armas, y ayer le daba a conocer que, para orgullo de este país, el embajador Gómez Robledo ha sido electo juez de la Corte Internacional de Justicia. Muchos nos confundimos con la Corte Penal, juez de la Corte Internacional de Justicia. Platicaremos con el embajador porque hoy tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros. Embajador Gómez Robledo, muchas gracias y enhorabuena. Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Oiga, pues con un gran respaldo, 143 votos en la Asamblea General, 13 en el Consejo de Seguridad. Es usted nombrado juez de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos ve en todo el país qué hace la Corte Internacional de Justicia y cuál va a ser su cometido en los próximos, ¿qué son, 9 años, embajador? 9 años, Leonardo. A ver, la Corte Internacional de Justicia es el tribunal que dirime controversias entre los estados, a diferencia de la Corte Penal, que juzga a individuos. La Corte Internacional de Justicia sucede a la que fuera la primera Corte de alcance universal creada por la Sociedad de Naciones, y las dos en su conjunto suman ya 100 años de trabajo, 100 años de una jurisprudencia extraordinariamente sólida y respetada. Eso es lo más importante. La Corte Internacional de Justicia no tiene una forma de hacer valer sus decisiones, de hacerlas aplicar, y sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, los fallos de la Corte son respetados, son implementados por las partes. La Corte tiene hoy una carga de trabajo considerable, mucho mayor, obviamente, que la que tuvo durante la época de la llamada Guerra Fría. Hoy cada vez más estados acuden a la Corte de nuestra región, América Latina y el Caribe. Nos hemos convertido en una región que recurre con mucha frecuencia a la Corte. Hemos tenido casos, un caso de México, el único caso que ha llevado México, pero otros países de la región han llevado varios casos. Casos que tienen que ver con delimitaciones marítimas y territoriales, pero también casos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, el derecho de asilo, o, como fue el caso de México, la protección de los derechos consulares de los mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras y que por alguna razón son arrestados por la autoridad del país en el que se encuentran, y a quienes, en este caso que llevó México a la Corte, se les había negado el derecho a recibir la asistencia consular. Este es un caso en el que tuve el privilegio de ser el agente de México y de llevar este caso ante la Corte. Hoy la Corte, como decía, tiene una carga enorme de trabajo, cada vez más estados acuden a ella. Se ha diversificado también los temas de que trata la Corte, muchos ya que tienen que ver con el goce de los derechos humanos de poblaciones. La Corte también tiene una competencia consultiva, es decir, puede rendir opiniones que tienen una enorme importancia para aclarar el estado del derecho internacional, y aunque no son obligatorias como los fallos, tienen un peso muy grande. Por ejemplo, el año próximo, la Corte tendrá que responder a una pregunta que le hizo la Asamblea General en torno a la cuestión de saber cuáles son las obligaciones de los estados para luchar contra el cambio climático. Entonces, como ven, es un tribunal que ha tenido en los últimos años una mayor carga de trabajo, como decía, pero sobre todo un mayor número de estados acude a la Corte. Oiga, pero ¿son casos de un estado contra otro estado o se puede, digamos, plantear un expediente, un recurso ante la Corte, de la que usted formará parte, contra el sistema internacional, y preguntar de paso si alguna organización internacional podría eventualmente recurrir a ustedes? Embajador. No, solo los estados pueden presentar demandas ante la Corte
ningún organismo internacional. Un organismo internacional puede participar en un procedimiento consultivo, pero en un procedimiento contencioso es de Estado contra Estado. Y obviamente la competencia de la Corte es voluntaria. Quien no quiera someterse a la competencia de la Corte no se somete. Pero lo notable es que cada vez hay un mayor número de países que se someten a ella. Y que se someten a ella incluso por mecanismos novedosos, como es el caso de nuestros dos vecinos del sur, Guatemala y Belice, que decidieron llevar sus diferendos en materia de delimitación de sus fronteras por la vía del referéndum. Es decir, los dos pueblos de Belice y Guatemala soberanamente decidieron someter este diferendo a la Corte. Ya. Oiga, es muy interesante todo lo que hace. ¿Despachará usted en La Haya? Es decir, por supuesto, sí, que nombres como Gómez Robledo, decía yo, recordaba su pues muy brillante trayectoria como multilateralista, continuador de una tradición y formador de un montón de cuadros que hoy están en activo. Pero bueno, recordamos que también Sepúlveda estuvo en La Haya, embajador Gómez Robledo. Por supuesto, el embajador Bernardo Sepúlveda fue juez de la Corte durante 9 años. Su mandato concluyó hace 9 años exactamente y fue sustituido por un juez de Jamaica, y pues ahora tengo yo el privilegio de haber sido el candidato de América Latina y el Caribe. Creo que en efecto la residencia de la Corte, la sede de la Corte es en La Haya, Países Bajos, en donde tendré que trasladarme a principios del año que entra. Quiero aprovechar la oportunidad que me da Leonardo, primero que nada para dar las gracias. Dar las gracias al Gobierno de México por haberme apoyado en esta candidatura. En primerísimo lugar al presidente de la República, quien la autorizó y quien tuvo la amabilidad de preguntarme muchas cosas relacionadas con la Corte cuando vino a Nueva York en noviembre de 2021 a presidir el Consejo de Seguridad. El entonces canciller Marcelo Ebrard, nuestro entonces representante permanente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, fueron dos personas claves que impulsaron esta candidatura, y desde luego, desde que asumió la canciller Alicia Bárcena, se ha dado la tarea de seguir promoviéndola, como lo hizo cuando vino en septiembre, e incluso cuando estaba en la CEPAL, tuvo la generosidad de darme muy buenos consejos y de orientarme para ir consiguiendo los apoyos necesarios. Bueno, así pues, que, en primer lugar, estoy muy agradecido con México por la confianza, con el Grupo Nacional que me postuló, porque antes de que el gobierno me postulara, tiene que ser un Grupo Nacional de juristas, es lo que establece el estatuto, entre los que está, por ejemplo, Bernardo Sepúlveda. Y es muy importante pues también destacar que el equipo de candidatura de la Cancillería fue absolutamente central. Estas candidaturas son complejas porque, como usted lo recordaba, se desarrollan en 2 órganos al mismo tiempo. Ayer tuvieron que votar la Asamblea General por un lado y en forma simultánea el Consejo de Seguridad. Y mientras no saliera los 5 electos y coincidieran las 5 personas electas, pues la elección no se materializaba. De tal suerte que el Consejo de Seguridad tuvo que votar 5 veces, la Asamblea solo una, y entonces, bueno, pues fueron momentos emocionantes, debo decir, hasta que se conoció el resultado. ¿No? Y evidentemente me siento muy afortunado de haber gozado de un apoyo tan grande, 13 miembros del Consejo de Seguridad, sobre 15, y 143 de la Asamblea General, de un total de 192 que votaron. Que le da, por supuesto, mucha legitimidad, y la República muy orgullosa de usted, embajador. Recuérdele al auditorio cuántos años lleva usted en el servicio público. Tiene usted una trayectoria como académico, pero recordábamos así, usted subsecretario de Asuntos Multilaterales, embajador en Francia. ¿Cuántos años le ha brindado usted al servicio público de este país? 40 años, para ser preciso.
40 exactamente. Entré en 1982, me separé 2 años del servicio. En total son 40 años en el servicio exterior, una de las instituciones que más respeto, que más quiero, que más me ha dado y que es una extraordinaria institución al servicio de México. Y he tenido la fortuna, por los cargos que he ocupado, de contribuir a la formación de nuevos cuadros, como usted decía, y los cuadros del servicio exterior. Muchos dicen, Gómez Robledo era nuestro jefe, pero era nuestro maestro, decían. Bueno, pues de muchos tuve la fortuna de serlo, menos de los cónsules, porque nunca tuve tareas consulares, salvo por mi paso en Francia, donde tuve a mi cargo, por supuesto, el consulado en París, pero tengo sobre todo una experiencia más de la diplomacia multilateral en Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en la OEA, en Washington, y en fin, en cargos en México, como el de consultor jurídico de la Cancillería y el de subsecretario, que son cargos que me brindaron grandes oportunidades para trabajar en las mejores causas de la política exterior de México. Pues le ha dado usted la gran alegría al país con el nombramiento y le deseamos, juez, a partir de enero, entiendo que asume el cargo, muchísimo éxito, embajador. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias por haberme dado este espacio y de verdad permitirme dar las gracias ante todo y decirles que es una gran responsabilidad que espero cumplir con independencia, con integridad. Qué duda cabe que en el mundo hace falta más justicia internacional y hace falta que el derecho internacional sea más respetado por todos los países. Y van construyendo todo esto, ¿no? Porque se hace camino al andar en ese y en muchos otros frentes en el ámbito internacional. Embajador, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Leonardo. Gracias. El embajador Gómez Robledo, ahí lo tiene, nombrado juez de la Corte Internacional de Justicia, la responsabilidad de primer orden. Bueno, pues el día de hoy conversando con usted. Y voy ahora con el doctor Murayama, él es, usted sabe, economista, profesor de la UNAM. Mi querido Ciro, buenas noches. Hola, Leonardo, qué gusto estar en tu espacio. Buenas noches. Oye, dos cosas. Bueno, contigo podría hablar como de 5 hace poco que hablábamos de tu novela, pero déjame preguntarte una cosa de entrada y ahora vamos a la política. ¿Qué efecto te causa que tengamos por primera vez en nuestra casa de estudios un economista como rector, Ciro? Pues mira, me parece una muy buena noticia por 3 cosas. Una, la UNAM reivindica su autonomía, es una persona muy equidistante a las fuerzas políticas, al gobierno actual, a los gobiernos anteriores. Eso demuestra que la universidad tiene su propia agenda y sus prioridades que van más allá de los tiempos sexenarios y de los tiempos políticos. Segundo, es un académico muy serio que tiene mucha sensibilidad por la cuestión social y como economista, pues yo que soy también de ese gremio, digamos, celebro que no solo sea un economista, sino un economista de altísimo prestigio académico dentro de la universidad. Eso me parece muy encomiable. Y tercero, pues que se reconozca a una persona que lleva vinculada de toda su vida a la universidad, que tiene un profundo conocimiento de su bachillerato, de la licenciatura, del posgrado. Leonardo entró a la universidad pues muy joven, ahí hizo la prepa, la prepa 9, después estudió la carrera, hizo 2 carreras, economía e historia. Es historiador, en fin, sí. Es un académico cabal y yo creo que pues es una muy buena noticia para la universidad. Pocos conocen la universidad como nuestro rector, pero sí, el efecto de tener un economista. Ayer conversaba con él, Ciro, y le recordaba, bueno, recordábamos ambos, desde Carpizo no venía nadie desde las ciencias sociales o las ciencias, en este caso económicas y humanidades. Así es, la verdad es que ha habido muy pocos, es el caso de Carpizo, antes González Casanova, pero casi siempre había habido médicos, ingenieros, oye, abogados médicos y más médicos, Ciro.
24 años seguidos llevábamos de médicos, así que bueno, yo creo que y para cualquier atrás ángulo es una buena Soberón, Chávez, etcétera. Había una larga tradición y efectivamente un economista nunca habíamos Rivero tenido. Serrano también, ¿no? ¿Cómo? Rivero Serrano también era médico. Rivero Serrano era médico, sí señor, pero bueno, van cambiando y creo que es bueno también para el diálogo interdisciplinario que vengan de otras playas. Oye, el proceso interno de Morena, pues están haciéndola muy cardíaca, va muy largo. ¿Qué lectura tienes de lo que está ocurriendo ahí? Mira, creo que por un lado confirma la baja estima que hay en el partido, en el gobierno, por los tiempos de la ley, porque apenas acaba de iniciar en algunas entidades el proceso de registro de las precampañas y una vez más se van a hacer nombramientos de quienes son los candidatos sin respetar los tiempos de la ley. Por ejemplo, en Tabasco las precampañas empiezan el 15 de noviembre, en Guanajuato el 25 de noviembre, en Puebla el 25 de diciembre, ya sabemos que va a ser Armenta, en Veracruz el 2 de enero. Es un poco lo que ocurrió a nivel federal con la designación de Claudia Sheinbaum. Entonces, por un lado, falta de cuidado y de apego a la ley. Por otro lado, mucha opacidad. A mí no deja de sorprenderme que incluso Morena se haya negado a entregarle al INE las encuestas de que se supone que hizo para designar a Claudia Sheinbaum y los costos que eso implicó. A veces uno duda, incluso esta vez porque hubo encuestadores conocidos, si las encuestas se llevan a cabo. No sé si en las entidades se estén llevando a cabo, porque lo que suele hacer Morena es que dé el resultado de la encuesta y cuando el INE le dice ¿y cómo gastaste el dinero? Porque tienen la obligación de demostrar todo el recurso que emplean los partidos, pues no da cuenta de eso. Entonces, pues da pie a que uno pueda pensar que se trata de decisiones adoptadas pues en una oficina y no necesariamente a través del levantamiento de las encuestas. Y por otro lado, pues yo creo que el tema más sensible es el de la Ciudad de México, donde lo que estamos presenciando desde fuera es una disputa entre distintos grupos y corrientes del partido en el gobierno, donde quien parece estar con muy poco control de la situación es Claudia Sheinbaum, porque pues quien era su colaborador cercano, García Harfuch, es quien está recibiendo serias críticas y ataques, lo que nos demuestra que pues la virtual candidata presidencial no tiene la cohesión ni el control del partido, lo cual pues no deja de ser muy llamativo. Oye, la incongruencia, ¿no? Es decir, fue un gran gobierno, su parte, digamos, más celebrada era la seguridad y le pegan a García Harfuch, lo cual no es particularmente consistente, pero así estamos. Ciro, te echan de menos en las mañaneras, ¿no? Y el presidente cuando comentaba el tema del rector, dijo, Ciro Murayama, como que te echan de menos allá en Palacio. Sí, pues ya tenía yo tiempo sin estar en las mañaneras, me hubiera gustado que fuera más, la verdad es que es totalmente incómodo y fuera de lugar, pero mira, es tanta gente a la que menciona el presidente que yo creo que más que hablar de las personas que son o que somos mencionadas, el presidente lo que está reflejando es su distancia con la investidura que recibió, con la investidura presidencial, un gobierno muy visceral, con muy poca visión y estatura de conducción del país. Basta oír las declaraciones de esta semana sobre cómo guardar los huevos en un paquete, que si quién tiene que ser el nuevo manager de los Padres de San Diego. Oye, cuando no hay clases en Acapulco, Ciro. Cuando no hay clases en Acapulco y la gente está en una situación de emergencia sanitaria gravísima. Entonces, pues yo creo que es una muestra más de una presidencia que ha perdido el rumbo. Bueno, pues ahí está. Te extrañan, mi querido Ciro. Te mando un gran abrazo y gracias por estar con nosotros.
En la mañanera no me gusta estar, pero en tu espacio es un placer. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Abrazo, Ciro Murayama. Bueno, ahí tiene usted varias lecturas. El papá de Checo Pérez, que ya ve que está pues muy atento a la vida política en Jalisco, dice que no está de acuerdo con los resultados que se han dado en esa entidad, donde Carlos Lomelí llevaría 23.9 y Claudia Delgadillo 18.6. A lo mejor por ahí tenemos ya perfilada la tercera mujer que sería la candidata, dada pues la competitividad que exhibe respecto a Lomelí. La otra sería Margarita González Arabia, allá en Morelos, y por supuesto la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, en Veracruz. Nos faltan dos mujeres y vamos con Enrique Hernández para que nos actualice cómo están las cosas por ahí. Vi que hace un momento habló Alejandro Armenta. Enrique, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, los saludo con gusto. Sin alguna, este cónclave morenista va a cuentagotas, un retraso de aproximadamente 5 horas. Se había dicho que esto iba a terminar por ahí de las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Sin embargo, bueno, apenas acaba de suceder lo que es el resultado de las encuestas, como bien lo comenta, de Jalisco, donde Carlos Lomelí encabeza, son los mejor calificados, seguido de Claudia Delgadillo. Hasta el momento quien ya tiene garantizada pues la coordinación es Margarita González por el estado de Morelos, y también está por definirse próximamente, en los próximos minutos, por parte del Comité Nacional de Elecciones de Morena, la situación de Rocío Nale. Bueno, hay que destacar que hay un mapeo, como ya lo comentaba usted, doctor, que justamente para mujeres quedarían Yucatán, Guanajuato, Morelos, Veracruz y la Ciudad de México, mientras que para los hombres sería Tabasco, Chiapas, Jalisco y Puebla. Destacar que esta conferencia de prensa, donde se iba a dar a conocer ya a los 9 posibles aspirantes o coordinadores, bueno, pues pasó de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, y esto ya se espera que pueda ser ya al filo de las 11, si bien nos va, porque ahorita ya hay mucha expectación, porque supuestamente podría venir Mario Delgado con algunos de los ganadores de estas encuestas. Sin embargo, bueno, se ha confirmado que esto todavía va para largo, doctor. Pues sí, así apenas vamos en Jalisco. Nos falta entonces Guanajuato, nos falta Chiapas y nos falta la capital. La Ciudad de México, exactamente, doctor. Bueno, pues pendientes, voy a ver si me enlazo con Renata Turrent. Gracias, Enrique, nos regresamos contigo en un momento más. Con Renata Turrent para que nos dé su segunda lectura de cómo van las cosas. Como le digo, Lomelí queda arriba y Claudia Delgadillo queda pues a una distancia de 5 puntos, y al que no le gustó, aunque se queda en Morena, es al papá de Checo Pérez, el diputado Antonio Pérez. Acusó al dirigente de su partido, les adelantó que pues iba a hacer una serie de alocuciones que no creo que tampoco tengan demasiadas consecuencias en Jalisco. El hijo es muy famoso, él desplaza mucha agua por esa razón, pero bueno, no deja de ser ciertamente frustrante para cualquier persona, eso hay que entenderlo también, que te digan pues no fuiste, a pesar de que naturalmente lo esperaba. Renata, muy buenas noches. Uy, ya me colgó. Bueno, se colgó. Me le comentaba también que el día de hoy un grupo de encapuchados vandalizaron rectoría, pusieron piedras y algunas bombas caseras, dejaron pintas en contra de la designación de Leonardo Lomelí. También le informo que Samuel García anunció que se registrará el día 12 de noviembre, que es su candidatura. Esta mañana muy tempranito puso el video y bueno, pues ahí está en este caso el anuncio. Le comento en otros temas que pues Marcelo Ebrard anuncia que el próximo lunes dará a conocer su decisión rumbo al 2024. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? En un instante regresamos, platicaremos con Renata Turrent. Por supuesto, revisaremos cómo van las cosas allá en Morena. Tanto que ya está el maestro Gasanzón aquí conmigo, en un instante conversa con usted. Antes voy contigo, mi querida Renata, tu lectura de cómo avanza el proceso. Ya tenemos Jalisco, en este caso, Carlos Lomelí va adelante, Claudia Delgadillo, el que se enojó fue el papá de Checo. Renata. Sí, bueno, se enojó, por supuesto que está tenso e interesante este proceso, pero la verdad es que no, tampoco hay mucha sustancia en el reclamo, porque ni siquiera queda en un segundo lugar. La mujer Claudia Delgadillo queda como segundo lugar y no tan lejana de Carlos Lomelí. Claudia Delgadillo sí podría subir
por la paridad de género que pide el INE y que ratifica el tribunal hace unos días. Entonces quedarían nada más 3 estados más: Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México. Ya platicábamos de Guanajuato, que hay una amplia ventaja por parte de Ricardo Sheffield. Chiapas será interesante porque ahí sí Sácil tenía buenos números en algunas de las encuestas, entonces ahí también podría ganar mujer, y bueno, Ciudad de México, que es el caso más conocido. Yo creo que ahorita lo que, digamos, no ha cambiado mucho con respecto a la última vez que hablamos. Creo que ahorita con Jalisco sí subirá Claudia Delgadillo, y por lo tanto tendríamos mujer en Jalisco, en Morelos, en Veracruz. Jalisco, Morelos, Veracruz van 3, y todavía faltarían 2, muy probablemente Chiapas y Ciudad de México. Oye, y bueno, pues prácticamente todos los perfiles son morenistas. Haría falta ver en qué momento el Verde tiene su cuota. Yo no sé si al PT le van a dar también su parte, Renata. A mí me parece que no necesariamente eso suceda en un perfil de tamaño de una gubernatura. Quizá las negociaciones con los partidos que acompañan a Morena serán en senadurías o en diputaciones, porque como bien mencionas, la mayoría de los perfiles que van en primero o segundo lugar, e insistir con esta le voy a llamar complicación pragmática, no porque crea que deba ser una complicación que las mujeres tengan que subir, pero sí que movió el tablero de todos los partidos políticos. Es difícil que se pueda subir a alguien del Verde que no tenga los números. Oye, pero pues yo creo que Chiapas, el presidente dijo proyecto, candidato y partido, y supongo que partido no solo es el de él, ¿no?, sino también sus socios de la coalición. Es la coalición, definitivamente es la coalición. Además del Verde, pues tiene, por supuesto, un trabajo importante en Chiapas, entonces habrá que ver. Ahorita sigue Guanajuato, yo creo que Chiapas lo tendremos, pues quizá para el final de la hora, para el final... No, a este paso, querida, ya por las 11:30, ¿eh? Yo creo que nos va a agarrar casi dormidos, y la Ciudad de México todavía más, de acuerdo contigo. Van a ser los titulares de los diarios de mañana a este paso. Renata, en un ratito más, si hay más información, volvemos contigo. Estaré muy contenta de volverte a saludar. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Renata Turrenta, ayudándonos a seguir puntualmente lo que ha sido esta larga noche. Traen un retraso así como si fuera línea aérea, ¿no? 6 horitas de retraso, pues qué más da, ¿no? Oye, voy ahora con el doctor Javier Santiago, te lo recuerda, un hombre, un académico muy distinguido y también en su momento consejero de los órganos electorales. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, muchas gracias. Pues, por esta presentación tan elogiosa e inmerecida, pero para servirte a ti y a tu auditorio. Con mucho gusto. Nunca. Oye, cuéntanos, ¿cómo estás viendo el proceso de Morena? Se está alargando. Quizá ya por medianoche está más largo que una noche electoral, Javier. Pues mira, te refieres a las llamadas corcholatitas. A esos me refiero, sí. Bueno, pues ya está en el lenguaje popular. Pues mira, yo veo que pues los aspirantes a ser candidatos a las gubernaturas tienen proyecto personal, tienen un proyecto político personal, pero algunos no tienen muy consolidado un proyecto político partidario. Y creo que esto también es una deficiencia de Morena como partido, ¿no?, que no se ha consolidado como un partido con un proyecto propio, consensuado, ¿no?, pues por sus militantes, sino pues realmente el proyecto ha sido lo planteado por el líder real de Morena, que pues, es el presidente de la República. Entonces creo que es una realidad, y estas aspiraciones políticas personales pues están chocando con el proyecto pues de la elección presidencial, porque pues obviamente, digo, desde mi perspectiva, pues están buscando candidaturas a las gubernaturas, no solo que puedan ganar, sino que tengan lealtad desde la perspectiva
de quien pues desde hace tiempo es la candidata, ¿no? Sí, que está ahí con el bastón de mando. Oye, ¿es un poco celosos de la honra y desentendidos del gasto o muy exigente con los otros, pero no tan exigente con ellos? Si el INE hubiese tardado, se supone que a las 6 ya deberían estar todos los resultados, tanto tiempo en dar a conocer lo que son, pues resultados de unas encuestas. Digo, tampoco es que haya que computar demasiadas cosas. ¿Qué estará pasando ahí dentro, Javier? Mira, pues lo que hay dentro es un jaloneo, y además quienes tenemos alguna experiencia partidaria, aunque sea de otros tiempos y de otra naturaleza, pues hay desacuerdos intensos, pero también no hay que olvidar que las encuestas son un mecanismo que ha dejado dudas en el pasado dentro del propio Morena, ¿no? Entonces hay quienes no confían mucho en la encuesta y se están perdiendo, pues su desconfianza crece, y creo que lo que están intentando pues es llegar a un acuerdo que no les implique rupturas, que pues ya se iniciaron algunas de ellas. El estado de Morelos es un caso, ¿no?, hasta ahorita, pero pudiera darse algún otro caso. Digo, en esta lógica, pues ya la dirigencia nacional de Morena pues ofreció las senadurías a los candidatos o candidatas que no sean candidatos a las gubernaturas. Pero imagínate ofrecerle a García Harfuch una senaduría, como que no está muy atractivo, ¿no? Pues no, porque además creo que él, en el caso, bueno, yo ahí tengo una hipótesis, en el caso de que sea o de que no sea candidato, va a terminar como secretario de Seguridad Pública. Ya. Aunque choque con el proyecto militarista del actual presidente. Pues aunque choque, creo que... Bueno, pues sí. Aunque choque, yo creo que ese es su destino político. Ya, algunos lo ven ahí como fiscal, pero bueno, ya veremos cómo procesan ese asunto, si finalmente no es el candidato a la jefatura de gobierno del distrito, de la capital de la República, de la Ciudad de México, Javier. Aunque hay que decir que él no tenía ninguna presencia partidaria, y como ha estado la propaganda a favor de él, lo que es evidente es que el aparato, o buena parte del aparato partidario y gubernamental, se ha volcado a favor de García Harfuch. Ya, pues sí, así ha estado efectivamente, y un golpeteo del otro lado absolutamente impresionante, que después no sé cómo lo van a resanar, ¿no? Ya que salga este proceso, si él reconoce que es Clara Brugada, que supongo que lo hará, si la línea política de su partido así lo sugiere, pues ahora restaurar su imagen pública no va a ser cosa sencilla, ¿no? Para los que lo criticaron con tanta amargura desde su propia casa. Es correcto. Muy bien, Javier, pues te mando un gran abrazo. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, y regresamos al último apunte de Renata Turret. Esperábamos tenerle toda la información, pero nos vamos a tener que ir sin tener todavía claridad sobre Guanajuato, Chiapas y la capital de la República. Y me preguntaba hace un momento, Renata, y ahora te lo pregunto ahí, ¿qué estará pasando ahí dentro, en el cónclave? Bueno, definitivamente debe haber tensiones, eso no me cabe duda. Lo platicamos la semana pasada. Pues en mi opinión son naturales en estos procesos internos, como parte de este gran intento que se está haciendo de abrir los procesos internos, en específico, o en este caso el de Morena. Entonces me parece que es natural que haya los enojos que platicábamos incluso en el yo los enojos, Renata, los entiendo, y las tensiones, pero finalmente pues son encuestas que tienen que leer, ¿no? ¿Qué tanto puede variar o qué tanto pueden computar para decirnos, a ver, en Guanajuato ganó fulanito, va atrás la senadora Antares, y darnos todos los resultados, ¿no? Y no irlo dosificando así? Sí, aunque mediáticamente quiero decir que ha sido un total éxito. Nos tiene a todos aquí en la computadora haciendo nuestras tablitas. Ahí tengo yo una en papel. Y creo que es parte yo afortunado de tenerte 3 ocasiones el día de hoy, Renata. Bueno, ha sido un placer estar platicando varias veces, pero sí creo que ha sido una estrategia interesante
Creo yo que si lo hubieran anunciado todo de golpe, el caso de la Ciudad de México, por supuesto, por la relevancia que tiene, pues se hubiera quedado el foco, y creo que de esta manera permite dos cosas. Una, que pues sí, mediáticamente sea interesante y eso al partido pues le sirve, y dos, que de cierta forma permite mostrar esta tabla en la cual poco a poco se van llenando los datos, pero que de esa forma se pueden ir dando cuenta quienes estamos siguiendo el proceso de qué forma se van a poder ir acomodando las mujeres por esta cuestión de paridad de género. Lo que ya platicábamos, eso me parece en el primer bloque, ¿no? ¿Cómo es que van a subir? Bueno, las que tengan brechas más pequeñas muy probablemente, y que esto coincida con un balance justo. Pues se nos acabó el programa, Renata, y pues estaremos pendientes, por supuesto, de la secuencia de la información. Te mando un abrazo, y a usted que nos escuchó, que nos acompañó el día de hoy, le deseo que sea rabiosamente feliz. Se lo merece.